Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que se va a impartir es protocolo de operación y mantenimiento. Ese es el video 4 de la clase 4. ¿Ok? Vamos a hablar de elementos de contingencia. Primeramente, vamos a conocer qué es la contingencia. Con cierta frecuencia, los términos contingencia y emergencia son utilizados como sinónimos. Perder de vista sus esencias o diferencias constituye uno de los puntos claves en el manejo de las crisis que implican las inundaciones, por ejemplo, cuando llueve mucho, etcétera, etcétera, ¿no? O algún otro problema que se genere una contingencia. Una contingencia es un evento esperable, más o menos esperable, de acuerdo a la información y a los modelos predictivos de cual se dispone. En tal sentido, la ocurrencia del evento contingente es previsible, si no exactamente en tiempo, espacio y magnitud, al menos lo es en función de probabilidad de ocurrencia o de periodo de recurrencia. Por ejemplo, por otro lado, se asume que una emergencia es un hecho o suceso que sobreviene como tal y resulta ser inesperado e imprevisible de acuerdo a la información y a los modelos predictivos de que se dispone. Tanto a nivel de las personas individuales como los colectivos humanos, una emergencia se presenta siempre por fuera de las previsiones habituales y de los planes trazados. Frente a la emergencia solo resta reaccionar evaluando y decidiendo sobre la marcha. En situación de emergencia, las personas reaccionamos con frecuencia sin analizar la situación, adoptando decisiones sin plan o estrategia alguna, procurando atender a los aspectos prioritarios urgentes por lo general, sin contar con información clave y con un entendimiento incompleto de la situación global. Muchas veces la emergencia impide siquiera tener una clara la magnitud de la misma. Hecha esta digresión, debemos quedar claro que un buen plan de contingencia es, en un sentido muy significativo, debe buscar transformar las eventuales emergencias e contingencias susceptibles de ser administradas como tales con todo el conocimiento y herramientas dispuestas en un sentido coherente y acorde a los resultados buscados. Si frente a una emergencia solo resta reaccionar con lo poco o mucho que se tenga inmediatamente al alcance, frente a una contingencia es posible trazar un marco ordenado de acciones que permita actuar incluso cuando de ella no hay siquiera indicios de que se avecina. Por ello, para el plan de contingencia nosotros vamos a tomar lo siguiente, pero un buen plan de contingencia en un sentido muy significativo debe buscar transformar las eventuales emergencias en contingencias. Y eso es muy importante y es el sentido de esto. ¿Ok? Ahora bien, un plan de contingencia. Un plan de contingencia de un proyecto es un resumen de posibles problemas que pueden surgir durante la implementación de un proyecto y las medidas correspondientes que pueden tomarse en este caso. Su objetivo principal es identificar los riesgos potenciales y definir las soluciones para reducir su impacto potencial utilizando diferentes herramientas de gestión de riesgos y gestión de proyectos. Y debe ser flexible y ajustable para que pueda implementarse de manera rápida y efectiva si algo sale mal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es un plan de contingencia? Un plan de contingencia de una empresa es algo similar al plan de contingencia de un proyecto, pero es más global. En esencia se trata de una estrategia y acciones que debe tomar en respuesta a un evento que puede ocurrir o no en un futuro. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con con la gestión de riesgos? Los planes de contingencia no solo se presumen eventos negativos, sino que también se dan cuenta los positivos. Y los eventos negativos son aquellos que presentan una amenaza para el proyecto. Aunque la planificación de contingencia también se trata de riesgo, debemos debemos distinguirla de la gestión de riesgos. Un plan de gestión de riesgo abarca todo lo relacionado con la identificación, la evaluación, la prevención y la mitigación de riesgos. Y un plan de contingencia de la gestión de proyectos, por otro lado, incluyen estrategias de gestión de riesgos cuando ocurra uno u otro evento. Entonces, básicamente, es solo un plan de respuesta para los escenarios preguntándoos qué pasaría si o qué pasa si y siendo lo más probables. Ahora bien, los eventos negativos son aquellos que presentan una amenaza para el proyecto.
Por ejemplo, cuando hay un problema con la provisión de recursos en un proyecto, que los gastos superen al presupuesto, que cuando haya un avance del alcance del proyecto, cualquier problema con el equipo. Se supone que el plan de contingencia ayuda a gestionar los problemas para que el proyecto pueda volver a su ritmo lo antes posible. Sin embargo, no todos los cambios del proyecto pueden ser negativos, algunos de ellos pueden tener un impacto positivo. Por ejemplo, considerando en la etapa de planeación que el proyecto pueda recibir recursos extras o que se pueda terminar antes de la fecha prevista, o algunas nuevas regulaciones aceleradas al proceso de finalización del proyecto. En este caso, un plan de contingencia ayudará a aprovechar la oportunidad si sucede. ¿Y por qué es importante tener un plan de contingencia? Hay muchos factores externos que pueden afectar la implementación del proyecto, por ejemplo, decisiones incorrectas, estimaciones incorrectas, cambios en el mercado, aumento de costos y otros pobres. Al implementar la planificación de contingencia, podemos prever los posibles problemas relacionados con estos problemas y las soluciones entre ellos. Entre otras razones, porque es importante tener un plan de contingencia. Nosotros podemos encontrar cómo ayuda a minimizar pérdidas y daños con medidas anticipadas, que esto en un plan de contingencia va a ayudar a prever los riesgos y desarrollos posibles y desarrollar las posibles soluciones por adelantado. Eso ayuda a reducir los costos relacionados con la reacción y las medidas adoptadas en el caso de que el riesgo ocurra y también los gastos incurridos por el riesgo mismo. Número 2, va a ayudar a reducir bloques e interrupciones con mejor reactividad. Esto puede contar con una respuesta para ayudar a prevenir y reducir los bloqueos durante la implementación del proyecto. Un plan de contingencia ayuda a tomar medidas para más rápido para superar los obstáculos si pasan y volver a poner el proyecto en marcha. 3. Va a proporcionar más estabilidad al proyecto. A tener claros los riesgos que conlleva el proyecto, el gerente puede estar más seguro de las decisiones que toma en el desarrollo del proyecto y en estimaciones de su progreso. También proporciona una base para decisiones más ambiciosas. Número 4. Va a contribuir a mayor eficiencia. Con el plan de contingencia, el equipo del proyecto puede responder rápidamente y eficazmente a los problemas que surjan, lo que puede ayudar a evitar retrasos innecesarios y mantener el proyecto en marcha. Y número 5, va a ayudar a cumplir con los plazos y presupuestos establecidos. Porque esto, al anticipar y prepararse para los posibles riesgos, el plan de contingencia contribuye a que el proyecto se complete dentro del plazo y presupuestos establecidos. Y bueno, los elementos esenciales para la elaboración de planes de contingencia, no existe una estructura predefinida en sí que se deba seguir para un plan de contingencia, pero estos son algunos elementos que son esenciales para que el plan tenga un impacto y una utilidad real. Uno, riesgos categorizados. Estos obviamente están en la parte más importante de cualquier plan de contingencia y pueden existir numerosos riesgos inherentes en un mismo proyecto. Pero la idea no es enunciarlos todos en un plan, sino categorizarlos en base a su probabilidad, importancia e impacto. Una vez definidos, es mejor elaborar soluciones para los riesgos de alta prioridad en lugar de tratar de abordarlos todos. Los disparadores. Estos son los eventos que te harán recurrir a un plan de contingencia. Respuestas que son para cualquier disparador o conjunto de disparadores incluidos en el plan debe elaborarse una posible respuesta. Recursos. Se deben identificar los recursos necesarios para ejecutar las medidas preventivas y de respuestas, incluyendo personal, equipos, suministros, etc. Asignación de responsables. Las diferentes medidas involucran a diferentes miembros del equipo o partes externas. Para que quede claro y ahorre tiempo en caso de que se materialice algún riesgo, un plan de contingencia debe incluir a las personas que deben ser comunicadas al respecto y a las personas que serán responsables de ejecutar las medidas del plan. Y por último, el cronograma. Las diferentes etapas del proyecto pueden tener riesgos, por lo tanto, idealmente, igual que el plan principal del proyecto, el plan de contingencia deberá tener un cronograma para comprender cuándo principalmente se esperan ciertos riesgos.